Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors, señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración. Cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy quiero hacer un homenaje de despedida a don Jorge Brito, socio de Fundación Mediterránea desde el año 1982, que se creó la filial de Buenos Aires. Me cuesta hablar porque, bueno, Jorge Horacio Brito fue un gran amigo, pero lo más importante es que fue un hombre de negocios muy relevante a nivel nacional, un empresario multifacético y de una personalidad gravitante, tanto en el mundo de las finanzas como en las empresas y como en el ámbito de la política argentina. Fue un gran padre de familia y por eso, querido Marcos Brito, que es nuestro vicepresidente de la institución, de nuestra institución, te damos un muy fuerte abrazo por esta gran pérdida. Realmente lo vamos a extrañar muchísimo a Jorge. Y pido un minuto de silencio por este acontecimiento. Así que ahí lo voy a marcar. Y ahora damos la bienvenida a nuestro orador invitado, doctor Martín Redrado, quien es director de la Fundación Capital. Ha ocupado diferentes cargos privados y públicos, entre los cuales se destaca la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Su biografía es amplia y de gran trayectoria. Un placer contar con tu presencia, Martín. Te escuchamos. Muchísimas gracias. María Pía, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer poder compartir el foro de una institución que siempre ha tenido una mirada estratégica de la Argentina, una visión sobre sólidos pilares técnicos basados en un equipo como el de IERAL, poder proyectar la Argentina hacia el futuro. Me propongo entonces, dado el marco de esta reunión y dado esta institución, plantearnos qué es lo que necesita Argentina para precisamente retomar ese camino de crecimiento económico que lamentablemente dejamos hace ya varios años. Entonces, sobre todo también partiendo del contexto de una crisis sanitaria como la que vive el mundo, como la que azota la Argentina, que ha generado también desde hace tiempo una crisis de confianza con respecto al futuro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que se necesita en este momento para revertir las expectativas que hoy tiene la población? ¿Cómo planteamos
una mirada hacia adelante que nos permita mostrar un futuro de crecimiento sostenido. Habitualmente los economistas discutimos si los programas económicos, las políticas económicas deben ser de shock o gradualismo. Y a mi juicio esta es una discusión equivocada desde la profesión. Lo que necesita la política económica primero es tener una visión de equilibrio general. Y lamentablemente cuando uno mira a los últimos años de la política económica argentina, todos han sido medidas de equilibrios parciales. Cuando se mira al tipo de cambio, cuando se mira a la política impositiva, cuando se mira a la política exportadora, todos son medidas que van en torno de equilibrios parciales, y hacer política económica es tener una visión de equilibrio general, de cómo son los equilibrios múltiples que tiene la economía, cómo son los vasos comunicantes y cómo todos esos se pueden potenciar en un marco donde se impulse o se trabaje sobre el crecimiento de tres ruedas centrales que debe tener cualquier política económica, que es el impulso al consumo, el impulso a la inversión y el impulso al sector externo. Entonces la pregunta no debe ser shock versus gradualismo, sino convergencia o dispersión de las variables económicas, es decir, si todas las variables que maneja el sector público tienen una convergencia hacia un objetivo común, en este contexto también hacia una nominalidad común, que nos permita darle un horizonte a todo el sector privado argentino. Cuando uno plantea el hoy por hoy en nuestro país, sin duda teniendo incertidumbres cambiarias en el corto plazo, teniendo incertidumbres, bueno, por supuesto lo que domina, y lo decía hace un instante, la crisis sanitaria, la necesidad de generar un horizonte es un elemento central para poder cambiar expectativas. Entonces, muchas veces también en esta discusión entre shock, gradualismo, que a mi juicio debe ser convergencia o dispersión, y lamentablemente cuando uno mira los últimos años de política económica argentina, se ha visto una dispersión de por dónde va la política presupuestaria, por dónde va la política tributaria, por dónde va la política monetaria, por dónde va la política de inversión pública. Y es por eso que también muchas veces discutimos si primero estabilizamos la economía y después planteamos reformas que hagan más competitivo al sector privado. Dada la crisis que tenemos en este momento, a mi juicio no hay espacio para plantear la secuencialidad, sino que debe plantearse en términos simultáneos. Y por eso lo que vengo a conversar con ustedes, y en el marco de una institución que tiene precisamente una mirada estratégica de la Argentina y que ha hecho contribuciones muy importantes a nuestro país, es qué necesita la Argentina para poder salir de esta crisis, y lo tiene que hacer en el marco de generar un programa de estabilización y crecimiento, que es el título que le he dado a la charla que me propongo avanzar en los próximos minutos, que tiene un concepto central que es el de la integralidad, es decir, no mira a la economía como compartimentos estancos, en realidad a la política económica y social, sino que mira a precisamente esta integralidad, no tiene un enfoque de equilibrios parciales y busca también la simultaneidad de trabajar sobre el plano de la estabilización y de la mejora de la competitividad de nuestro sector privado. Por supuesto, es simplemente una propuesta para discusión, no estoy hablando de que sea la receta para la Argentina, pero sí estoy convencido que en instituciones como Fundación Mediterránea nos debemos una discusión de este tipo, y por supuesto lo que me propongo plantear hacia adelante es simplemente una hoja de ruta para la discusión. No están tratados todos los temas, pero dado el tiempo que tenemos por delante, me propongo eso, llevar simplemente un instrumento más para la discusión que nos debemos los argentinos en el corto plazo. Bueno, por supuesto, para plantear un programa económico, un enfoque de política económica, necesitamos tener un basamento teórico, un basamento técnico. Lo que hemos trabajado con nuestro equipo es una meta para que Argentina pueda crecer 3,5% anual en los próximos 10 años de manera consecutiva. También en esto poder salir de la política pendular, lamentablemente ya es
pendular hacia abajo. Hace 3 años que la Argentina viene achicándose en términos de su producto, pero si uno mira los últimos 10 años tenemos un sube y baja la economía argentina, y bueno, precisamente para darle un horizonte al sector privado es que es preciso generar metas ambiciosas, pero también metas que sean asequibles. Entonces, nos preguntamos hacia adentro y trabajamos hacia adentro del programa en un modelo llamado de brecha del producto, de cuáles son las brechas que se necesitan cubrir, qué es lo que necesita hacer la Argentina para crecer un 3,5% en los próximos 10 años. Y bueno, y planteamos en principio cuál es la brecha de ahorro e inversión, cuánto más tiene que invertir la Argentina para poder llegar a este 3,5, y necesitamos invertir un 23% del Producto Bruto, 6 puntos porcentuales más que el promedio de lo observado en los últimos 6 años. Por supuesto también que junto con la brecha de ahorro e inversión tenemos que generar los dólares suficientes para poder financiar precisamente ese crecimiento. Entonces, en la brecha externa es necesario que la relación exportaciones contra el producto crezca de un 14 a un 18%, y en términos de brecha fiscal, la inversión en infraestructura, para crecer a un 3,5%, necesitamos crecer a más del 4%, la inversión en infraestructura sea más del 4% anual, es 2 puntos porcentuales de lo que hemos visto en las últimas décadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Este es el modelo conceptual entonces sobre el cual hemos basado este ejercicio, esta hoja de ruta, y entonces planteamos la simultaneidad de tener un programa de estabilización con convergencia y coordinación, plan de estabilización que ponga la tasa de inflación en un dígito en los próximos 4 años, y esto lo que se logra es con un trabajo conjunto, coordinado, convergencia y coordinación de la política económica, 2 conceptos claves, y esto lo que debe marcar es un sendero. Ustedes me habrán escuchado mencionar el concepto de balizar expectativas, que por suerte ya varios en la profesión y fuera de la profesión lo están utilizando, la necesidad de que la política económica balice el camino, balizarlo a través de certidumbres. Las certidumbres las tienen que dar los ministerios que están encargados del gasto público, de la recaudación, de la emisión monetaria, de la inversión pública, tanto en transporte como en energía, de los salarios del sector público. Es decir, todas esas metas nominales deben ser convergentes, y si uno se plantea una inflación de un dígito de aquí a 4 años, lo que debe hacer es que todas esas variables crezcan a una nominalidad decreciente. Vamos a ponerlo como ejemplo. Si este año terminamos con una tasa de inflación un poco por debajo, medido promedio de diciembre de 2019, promedio diciembre de 2020, de un poco inferior a 40%, pues bien, planteemos que todas las variables, gasto público, recaudación, subsidios, inversión pública, salarios, todas esas variables deben crecer al 30% en términos nominales, deben crecer a un 20% en el año 2022, a un 10% en 2023 y a un dígito en 2024. De esto se trata un programa de convergencia y coordinación en el cual también no solo se fije un sendero, sino que se fije un tema central, que es la rendición de cuentas por parte de los funcionarios que están ocupando ese tipo de responsabilidad. La rendición de cuentas frente al Congreso, y por eso lo planteamos como una ley de estabilización macroeconómica que plantee un sendero de nominalidad decreciente y que plantee también mojones, balizamientos trimestrales que marquen un sentido de rendición de cuentas. Y si hay desvíos sobre ese trabajo, si hay desvíos de cada uno de los responsables de las áreas, bueno, que se planteen las medidas de cómo se vuelve a ese sendero que se ha planteado. Y está claro que si se tiene un sendero de nominalidad para todas las variables del sector público, luego se puede plantear acuerdos con empresarios, con sindicalistas, para también balizar
el sector privado, pero está claro que con un Estado nacional, provincial y municipal, y en este sentido también el concepto de federalismo es un tema central en la coordinación de las políticas públicas, federalismo que no solo debe ser en términos de nominalidad, ahora lo vamos a ver en términos de la modernización que hay que hacer, en particular de nuestra estructura tributaria, y en ese sentido el federalismo fiscal, un tema que ha trabajado mucho la Fundación Mediterránea y que a mi juicio debemos ponerlo en valor en este momento en donde Argentina precisamente necesita replantearse una estrategia de crecimiento, cómo le damos más recursos a las provincias, a los municipios, y también para que el nivel de correspondencia fiscal entre los tres niveles de gobierno nos permita una rendición de cuentas frente a nuestros ciudadanos. Entonces lo que planteo es una ley de estabilización y que tenga convergencia y coordinación y por supuesto con esta rendición de cuentas que les he planteado. Para ir a la parte de, y digo, esto hay que hacerlo de manera simultánea y lo voy a resumir al final, pero en definitiva lo que estoy planteando es que Argentina necesita un programa económico, necesita también un programa que esté validado por el Congreso y por eso planteo que sean leyes específicas las que respaldan este tipo de impulsos que nos permitan precisamente trazar un sendero de crecimiento del 3,5% anual con una inflación de un dígito de aquí a 5 años. Le diría entonces, primera ley, pero tiene que ser todo junto, es decir, para revertir expectativas, Argentina necesita plantear una ley de estabilización macroeconómica, plantear una ley de innovación productiva, plantear una ley de modernización tributaria, plantear una ley de innovación y de impulso a la exportación y plantear una ley de infraestructura. Estas 5 leyes deben darse en forma simultánea, discutidas por el Congreso, y de esa manera entonces vamos a dar un sentido de rumbo y un respaldo al equipo económico para que pueda precisamente avanzar en una dirección, digo, esto lo pongo para discusión, pero que tenga estos elementos que a mi juicio son centrales para poder cumplir con este proceso de crecimiento económico que propongo hacia adelante. Les decía entonces, segundo pilar, una ley de innovación productiva que se proponga alcanzar una tasa de inversión de 5, que crezca a 23% del producto en 5 años y por supuesto sostenerla en el tiempo, con un componente diferencial. Argentina tiene, y lo hemos visto en el sector farmacéutico, en la capacidad que cuando se junta un clúster productivo con los científicos argentinos, con las universidades argentinas, con las empresas de nuestro país, tenemos una ecuación ganadora. Lo estamos viendo en el rubro farmacéutico, como Argentina es uno de los pocos productores en el mundo y se distingue en el mundo emergente como uno de los productores de la vacuna contra el COVID-19, pero los avances que Argentina ha tenido en materia de biotecnología, y esto a mí me tocó, María Pía resaltaba mi tarea en el Banco Central, pero un lugar donde aprendí mucho fue cuando me tocó ser vicecanciller y representante negociador comercial de la Argentina en el mundo, porque allí uno tiene que defender y trabajar y también ser agresivo ser agresivo para ganar mercados con todos los sectores productivos del mundo. Y está claro que la Argentina juega en primera cuando en rubros como el rubro biotecnología. Allí competimos palmo a palmo, a pesar de lo errático de las políticas públicas, con Australia, con Canadá, con los Estados Unidos, con lo cual la difusión del ejemplo que tenemos en el sector de genética animal o de biotecnología, en donde se deben generar incentivos específicos para tener mayor inversión en investigación y desarrollo. Argentina tiene hoy solo el 0,5% del producto que se invierte en I+D, y por las características
que tiene nuestra población, las características sociales, las características económicas, las características de nuestra universidad. A mi juicio, el rumbo es marcar que haya políticas que permitan aumentar la inversión en I+D por lo menos a un 1,5%. Aquí lo he puesto en 15 años. Sería más agresivo de ir a 10 años de llegar, que es el nivel que tiene Brasil en este momento, muy lejos de países que son líderes, como es Israel e Irlanda, que están en 4 puntos del producto, o países mucho más maduros en términos de esto, como los Estados Unidos, que está en 2,5 puntos del producto. Por supuesto, también quintuplicar el volumen en el mercado local, el mercado emprendedor efectivamente invertido, duplicando las aceleradoras y fondos de capital de riesgo, de venture capital, que operan de manera muy errática en nuestro país. No voy a ir punto por punto a las medidas, pero está claro que necesitamos incentivos específicos que marquen, por ejemplo, aquí una regla fiscal, que cada vez que el producto crezca más de 2 puntos, se invierta 0,05% del producto más en investigación y desarrollo, es decir, una regla que sea procíclica en términos de crecimiento, y obviamente porque eso nos genera mayor recaudación dedicado a estos sectores. Poner también incentivos en que el sector privado contribuya no menos de un 30% del total de la inversión en I+D, y por lo tanto plantear incentivos impositivos a aquellos sectores que precisamente inviertan en esta área. Con esto les diría serían los pilares centrales del impulso a la innovación. Por supuesto, la presentación daría para bastante más tiempo, pero me gustaría, por supuesto, dejar también espacio para las preguntas. La segunda ley es una ley de infraestructura que plantea las obras centrales que tiene la Argentina y que plantea una inversión no solo en infraestructura física. Uno de los temas centrales que nos ha dejado la pandemia no solo son los niveles de pobreza que tiene nuestro país, sino los niveles de desigualdad, ¿no? Nos han golpeado hace unas semanas los números oficiales con respecto a la pobreza. A mí me ha golpeado tanto como la pobreza, me ha golpeado la desigualdad. Argentina es uno de los países más desiguales, en un contexto muy desigual. Me estoy refiriendo a el 10% que más gana con respecto al 10% que menos gana, y ha quedado en blanco sobre negro la brecha digital que se genera hacia adelante en términos de ciudadanos formados en la era analógica y ciudadanos formados en la era digital. Con lo cual, la inversión en tecnología digital que Argentina necesita en los próximos años es sin duda uno de los ejes centrales al plantear una inversión en infraestructura. Por supuesto, ustedes se preguntarán en este contexto de crisis fiscal, con un déficit proyectado de 4,3 puntos del producto, ¿cómo llegar a esto? Si esto es simplemente un sentido de rumbo. Bueno, hay que trabajar muchísimo más con organismos multilaterales, y no solo para buscar en su hoja de balance en los organismos multilaterales tradicionales, pero también en los bancos regionales que hay, y también en bancos de desarrollo bilaterales también que hay, o en distintos países que están invirtiendo fuera de su país en el marco de infraestructura, sino también algo central para cómo financiar, que es utilizar las garantías de los organismos multilaterales. Me estoy refiriendo no pedirle plata al Banco Mundial, no pedirle plata al BID, sino pedirle la garantía, con lo cual no estoy usando ni estoy quitando el espacio a la hoja de balance que habitualmente es la respuesta cuando uno va al BID, al Banco Mundial. Ya tengo lleno el casillero para Argentina. Sin embargo, hay que ser creativos, innovadores en este sentido, y utilizando las garantías. Yo les digo esto porque no solo lo pregono, sino que lo hice, y lo hice con la Corporación Andina de Fomento, trabajando en los últimos 2 años de generar garantías de la Corporación Andina de Fomento, pero lo mismo se puede hacer para otros organismos multilaterales,
y con esa garantía bajar la tasa de interés, porque obviamente nos da otro riesgo crediticio, y poder acceder al mercado de capitales internacionales con esa garantía. Alguno dirá, bueno, Argentina hoy está fuera del mercado de capitales, con la garantía del Banco Mundial claramente se puede acceder, y sobre todo hay fondos que están dedicados en particular en un contexto de liquidez como nunca antes lo hemos visto, un contexto que marca que por primera vez en décadas tenemos 0% de tasa de interés. El nivel de respuesta que han tenido las autoridades, tanto fiscales como monetarias de los países desarrollados, sin duda ha pasado por sobre las expectativas y ha generado un marco de liquidez global que ni siquiera se está pensando en elevar la tasa de interés en el mundo, y esto sin duda va a generar un efecto no solo de crecimiento en los países desarrollados, sino que esa liquidez se va a ir volcando con selectividad a proyectos, a países que tengan las garantías suficientes, y por eso voy en la línea de una ley de infraestructura que marque las obras principales que tiene la Argentina. Marco acá el tema de la hidrovía como uno de los ejes centrales también para mejorar la competitividad del transporte, ir hacia el transporte multimodal, precisamente en eso la generación de ferrovías, camión, ferrovías, puertos que permitan, y la hidrovía que permita una salida más competitiva de la producción nacional en el marco de garantías de organismos multilaterales. Por supuesto, necesitamos lo que yo llamo una revolución impositiva, que no va en el terreno nuevamente de generar nuevos impuestos, impuestitos, tasas, como está ocurriendo a nivel nacional, provincial y municipal, sino una modernización de la estructura tributaria que tenga tres pilares. Primero, la promoción de la inversión y la competitividad. Segundo, el fomento de la equidad, un tema central, y por eso en términos de equidad planteamos un esquema de federalismo fiscal y un aumento de la formalización. Está claro que cuando hablamos de la desigualdad que nos deja la pandemia, estamos hablando de la necesidad de formalizar trabajadores con incentivos específicos. Y aquí les pongo algunos de los elementos, como por ejemplo la amortización acelerada para las empresas que invierten en bienes de capital, devolución anticipada de IVA a la inversión, imputar hasta el 4% de la inversión como pago a cuenta de las ganancias, eximir de los derechos de exportación a las exportaciones incrementales, sobre todo a las exportaciones industriales, sanear las prácticas distorsivas de IVA y generar una neutralidad en términos de competitividad, el fomento de la equidad y con la necesidad del aumento de la formalización, una reingeniería también del gasto público, el desafío de la digitalización que tenemos en el sector público nos marca que cuando miramos repartición por repartición, más allá del proceso de desindexación que propongo, en definitiva eso es lo que está dentro de la Ley de Estabilidad Macroeconómica, dentro de este esquema o de estos lineamientos de políticas públicas, la necesidad de una reingeniería del gasto público a través de la digitalización y a través de focalizar en cada uno de los espacios del sector público en áreas como son las compras gubernamentales, las posibilidades hoy de utilizar medios electrónicos e informáticos para que haya un sistema de compras gubernamentales abierto y en donde todos puedan participar, pequeñas y medianas empresas, donde también los medios de comunicación sepan qué compra y cómo compra y a quién se lo compra y a qué precio le compra. No solamente los ministerios que compran alimentos, que nos hemos desayunado en muchas cosas que no debieran ocurrir, sino todos los ministerios, porque les aseguro que allí hay muchísimos ahorros para poder generar sin tocar la estructura, sin vulnerar ningún derecho que tenga nadie, sino al contrario, pudiendo fortalecer esos derechos y pudiendo fortalecer al sector público. Planteo también una revolución exportadora a través de una ley que plantee objetivos específicos, pero también que genere incentivos
mencionábamos recién la devolución del IVA a aquellos que exportan, la generación de zonas francas también, no de zonas francas aduaneras, sino de zonas francas tributarias, para empresas, sobre todo del sector servicios, que puedan exportar el 100% de lo que producen. Allí ya Argentina tiene una incipiente e importante industria de servicios del conocimiento que debiera estar vinculada 100% a la exportación o generar incentivos específicos, y por eso planteo duplicar el número de exportadores de bienes para llegar a los 180.000 en el 2030. Les planteo entonces una ampliación y mejora de la oferta exportadora, una simplificación normativa, y un esquema de negociaciones internacionales que vaya abriendo mercados en aquellos países o regiones que son complementarias a la Argentina. Muchas veces miramos hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea, y hay mucha mayor complementación, primero con otros países de América Latina, Colombia, Perú, los países de Centroamérica, pero también fuera de nuestro continente, mirando a Sudáfrica, Noráfrica, Medio Oriente, el Asia-Pacífico. Bueno, cuando se sale a negociar, hay que hacerlo con modelos de equilibrio general que nos muestren precisamente cómo podemos insertarnos en nuevas cadenas de valor. Y este es otro tema central que nos trae la pandemia en el mundo. A mi juicio vamos a tener una relocalización, o repensar las cadenas de valor en el mundo, no mirando simplemente a cómo podemos bajar costos en procesos productivos, industriales, alimenticios, sino que vamos a privilegiar dos conceptos centrales: la seguridad y la trazabilidad de los productos. Es decir, vamos a querer saber dónde se inició un proceso productivo, qué insumos, qué mecanismos o estándares de seguridad, qué estándares también sanitarios teníamos en cada uno de los espacios, de los eslabonamientos productivos que hay alrededor del mundo. Y esto plantea una oportunidad para América Latina y en particular para la Argentina en términos de la industria alimenticia, ¿no? Cómo se integra en cadenas de valor en el mundo, en donde la seguridad y la trazabilidad y entonces la inversión en tecnología claramente nos pueda diferenciar de aquellos países que producen con costos más baratos, y por supuesto entonces identificar en las negociaciones internacionales esas cadenas de valor que son complementarias a los que puede, o que, en donde Argentina se puede insertar. Esta es un nuevo capítulo que se abre a partir de las mega tendencias globales que surgen a partir de esta pandemia. Por supuesto, no solo hay que negociar, sino que luego hay que ocupar esos mercados, hay que desarrollar esos nuevos mercados para permitirnos ir a este objetivo. Y acá les planteo cuáles son los sectores, las actividades, cuánto deben o cuál es el objetivo que nos planteamos tanto en turismo, en servicios basados en el conocimiento, total de servicios en el sector textil, en el sector farmacéutico, en el sector metalmecánico, en el sector químico, en el sector minero, energético. Bueno, poder parametrizar con objetivos cuantificables y por supuesto después con un mecanismo de rendición de cuentas, cómo Argentina puede duplicar las exportaciones en 10 años. En síntesis, les diría, Argentina primero, y de esto se trata, no por supuesto de manera técnica, pero lo he planteado en este libro que habla de futuro y que por suerte es uno de los libros más vendidos y más leídos en la Argentina. Y como alguien me dijo, no solo es el planteo de los temas, sino que debe estar sustentado un programa de estabilización en un conjunto de leyes fiscales, tributarias, monetarias y del sector externo que permitan revertir las exportaciones. Simplemente entonces con esto lo dejo abierto a preguntas. Esto es simplemente tema para la discusión, no pretende ser de ninguna manera una agenda hacia el futuro, pero discutamos con una visión estratégica qué es lo que necesita Argentina hacia adelante. Por supuesto puede haber más cosas, estos son simplemente algunos lineamientos que nos permitan enriquecer
la discusión hacia adelante en un ámbito tan calificado como es el de la Fundación Mediterránea, que reitero, tantos aportes le ha hecho al país. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a la espera de sus preguntas. Brillante, doctor. Adelante con las preguntas y vamos con la primera de parte de los miembros del Consejo de Administración de la institución. Martín, ¿qué condiciones deben darse para aplicar un programa como el que acaba de exponer? Bueno, sin duda se necesitan acuerdos políticos. Nada puede sustentarse si no hay un respaldo político que permita darle certidumbre a la capacidad de implementación. Se habla mucho de consenso. Yo creo que el ámbito del Parlamento, Miriam, es el ámbito adecuado. Por eso planteo discutamos leyes que puedan ser este tipo de leyes u otras, pero que cuenten con discusión parlamentaria, como lo decimos en el tema de estabilización, planteamos que sean mecanismos de rendición. Dos tercios del Congreso, de manera tal de plantear un sentido de rumbo que esté respaldado, más allá de quién gane en el 2023, si José, Pedro, Juan, Alejandra, ya tengamos un sentido de 4 leyes que no se van a modificar, que marquen un sentido de rumbo y por supuesto que después la discusión sea sobre otros temas que le faltan a la Argentina. Hemos hablado del tema educativo, del tema salud, en fin, de la incorporación también de la economía popular a todos estos sectores de crecimiento. En fin, cada uno le planteará después matices, pero habrá un sentido de rumbo que está respaldado por leyes. Sin duda me parece que es una precondición para poder pensar en discutir en este tipo de políticas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta también de los miembros del Consejo. ¿Qué opina, doctor, de los precios cuidados y de la ley de abastecimiento? Bueno, son temas que siempre trabajan sobre los efectos y no sobre las causas. Argentina necesita una política antiinflacionaria que muestre la convergencia de todos los brazos de la política económica. La inflación es consecuencia de problemas en la falta de un programa de convergencia de política económica, y esas son las causas. Entonces, siempre trabajar sobre las consecuencias. Pueden ser instrumentos simplemente de corto plazo, pero cuando se extienden en el tiempo terminan siendo más un problema que una solución. La solución está precisamente en tener una política monetaria, fiscal, de ingresos, en donde todos los brazos converjan hacia una reducción real de la tasa de inflación. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo analiza usted el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, con el fondo tenemos intereses, Argentina tiene intereses convergentes. Yo le digo siempre a mis clientes que tengo claro que Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque los intereses convergen. Como ustedes saben, le debemos 44.000 millones de dólares al fondo y el fondo tiene un interés que es que se le pague y Argentina no puede pagar, por lo tanto vamos a tener o convivir con el Fondo Monetario por lo menos 6 o 7 años. De hecho, se ha planteado un programa de facilidades ampliadas, que como ustedes saben, tiene un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años. Entonces estoy planteando que para tomar un promedio simple, 7 años, casi 8 años, que vamos a convivir con el Fondo Monetario. Me hubiera gustado un avance más rápido de las negociaciones, sobre todo después de estas 3 semanas. Nos hemos quedado con la idea de que las negociaciones continúan en el mes de febrero. Se han planteado
micrometas fiscales. Micro digo porque son de muy corto plazo, las medidas fiscales que se han tomado en las últimas semanas, de acá hasta fin de año. Por lo tanto, bueno, es importante que, digamos, hay intereses convergentes. Argentina también tiene pocas fuentes de divisas en el corto plazo y esa es la principal tensión que tiene hoy la economía argentina. Ustedes saben que a mí me ha tocado conversar en reuniones uno a uno. Sé también por mi experiencia de analizar distintas negociaciones del fondo con distintos países emergentes, que las condicionalidades que Argentina tiene para un nuevo programa, recordemos esto, es cierto que estamos frente a una audiencia muy calificada, pero no estamos reestructurando la deuda original, sino que se está generando un nuevo programa, que todos los programas nuevos del fondo tienen dinero fresco, y las condicionalidades son las mismas. Argentina ya ha pasado lo que se denomina técnicamente en el fondo excess limit, el límite superior, lo ha superado, si valga la redundancia, de el porcentaje o el múltiplo de la cuota al que puede acceder en términos de préstamo, con lo cual las condicionalidades por 44.000 son las mismas que por 50.000, y por lo tanto, hay una relación que es constructiva con el Fondo Monetario. Me gustaría también que se plantee un programa hecho desde Argentina. No me ha quedado todavía la impresión de que hay un programa que se va a presentar desde Argentina y que luego el fondo va si se quiere, negociar en el margen, pero que el centro de la cuestión sea un programa hecho en la Argentina por argentinos, y no lo que suele ocurrir, que habitualmente terminamos improvisando, y esto, ahí está la veintena de programas que hemos tenido desde 1954 con el fondo, 1956, perdón, con el fondo, y que no han dado en el blanco, es precisamente porque terminamos con las recetas únicas que tiene el fondo para los distintos países, que es más ajuste fiscal y más ajuste cambiario. Creo que ese no es el camino de la Argentina. Entonces, reitero, hay una convergencia de intereses. Esperemos que tengamos un programa hecho en la Argentina por argentinos y que cuente con el paraguas y la aprobación del Fondo Monetario. Ese puede ser un pie, un primer paso para recuperar la credibilidad perdida en la política económica. Muy bien, muchas gracias. Vamos con las últimas 3 preguntas. La siguiente, también de los miembros del Consejo. Martín, ¿qué nos puede decir de esta paz cambiaria? ¿Es duradera? Es la pregunta más álgida del corto plazo. Es una paz cambiaria inestable. Duradera, mire, habiendo estado allí, por supuesto, me tocó, como ustedes saben, lidiar con la crisis de 2008-2009, por suerte con muchas más herramientas. Es claro que cuando se tiene una crisis cambiaria como la que tiene Argentina en este momento, hay que sobrereaccionar, no ir detrás de los acontecimientos, hay que poner todos los instrumentos sobre la mesa, generar y brindar liquidez en dólares, liquidez en el mercado futuro, liquidez en los mercados de bonos, tanto en pesos como en dólares, abrir todas las ventanillas de liquidez de tal manera que el público sienta que está respaldado por un banco central fuerte, y por lo tanto lo que vemos en el corto plazo es que hay una cantidad de medidas que buscan ser un puente hasta el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, medidas como la emisión de títulos atados a la devaluación o al movimiento cambiario, bueno, claramente es un instrumento de muy corto plazo. Dolarizar parte de la deuda en pesos, sin duda también es un elemento que es, les diría, contrario a lo que hizo la Argentina en la reestructuración que terminó a principios de septiembre. La utilización de bonos, tanto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de ANSES,
como por parte del Banco Central. Es un instrumento de muy corto plazo, digo tanto la compra y la venta, pero estar endeudándose a niveles del 17% se puede utilizar, pero hay que utilizarlo de manera muy quirúrgica y muy puntual. La suba también gradual de tasa de interés, son todos instrumentos que nos generan un puente o que buscan generar un puente hacia la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es si los tiempos nos dan para llegar a la otra orilla o no llegamos a la otra orilla, y bueno, eso dependerá de la pericia de las autoridades económicas y por supuesto también de la rapidez de la negociación, que bueno, ahí tenemos dos hitos o dos orillas. El primero ojalá sea más en el corto plazo, que es la negociación con el Fondo Monetario, y el segundo, aunque parecería que los dos van a ser convergentes, que fines de marzo, principios de abril, que es la liquidación de la cosecha. Bueno, si estos instrumentos permiten llegar, yo les diría que estamos cuando los economistas profesionales miramos en el día a día, primero, la sustentabilidad de esta política en el nivel de intervención neta que tiene el Banco Central, el nivel de brecha cambiaria, y ahí entonces cuidado porque tenemos pocos dólares y tenemos muchos pesos, a pesar de que se ha buscado disminuir el grado de emisión monetaria. Por un lado, como ustedes saben, otra señal de muy corto plazo fue la tesorería no utilizando los adelantos transitorios del Banco Central, pero sí utilizando las utilidades que los contadores que conozcan de contabilidad, de finanzas públicas y de bancos centrales saben que las ganancias por la revalorización de las letras intransferibles es una ganancia de vengada que tiene el Banco Central, pero bueno, sobre esas utilidades se han distribuido y se siguen distribuyendo en lo que resta del año, quedan 360.000 millones de pesos que se van a seguir distribuyendo, con lo cual es cierto, se cierra la ventana de adelantos transitorios, pero queda abierta esa ventana de utilidades devengadas, con lo cual sigue habiendo emisión monetaria y eso también, sin duda, en la capacidad entonces de brecha cambiaria y también mirar con atención el comportamiento. Por suerte, la salida de los depósitos en dólares se ha mesetado, un tema que no debería estar en discusión y que es algo que nosotros hicimos en nuestra gestión, es hacer que el sistema financiero argentino no tenga descalce de monedas, es decir, que los depósitos en dólares se le puedan prestar solamente a exportadores. Muchas veces cuando me hacen la pregunta de si estamos en un 2001, la gran diferencia que tenemos con el 2001 es no solo los niveles de solvencia y de liquidez que se han logrado a través de medidas macroprudenciales, sobre todo desde el 2003 al 2010, medidas macroprudenciales que puso el Banco Central, sino también al haber eliminado el descalce de monedas, y esto hace que los depósitos en dólares se le presta a exportadores o el resto queda encajado en el Banco Central, y la prueba está que cuando empezó el cepo cambiario en septiembre del año pasado, había 32.500 millones de dólares en el sistema bancario argentino. Hoy hay un poquito más de 15.000. Desde el 9 de agosto hasta el 9 de diciembre, prácticamente cayeron 15.000 millones de dólares. Luego, lamentablemente, por las medidas del 15 de septiembre, volvieron a caer los depósitos, pero la gente se dio cuenta que los dólares estaban y este fenómeno se ha mesetado, ese drenaje, pero están cayendo los depósitos en plazo fijo, los depósitos en pesos, que por ahora han buscado refugiarse en bonos como dólar link o bonos ajustados por inflación, pero sin duda la inestabilidad de plazos fijos es otra de las tres variables, reitero: intervención neta, brecha cambiaria, comportamiento de los depósitos en pesos, son las tres variables para poder analizar en el día a día cuán inestable va a ser esta pax cambiaria. Perfecto, como dijimos, las últimas dos preguntas, prioridad de nuestros socios de la Fundación Mediterránea, se prepara Omar Yapur y luego el señor José Urtubey. Omar, adelante con la pregunta, por favor.
Martín, buenas tardes. Te quería consultar y preguntar, ¿qué pensás vos de dolarizar la economía y tener una sola moneda, solamente el dólar, y perder lo que vendría a ser la política monetaria? Como en política económica no hay atajos, y no hay atajos significa que hay que hacer todo un conjunto de medidas, con lo cual pensar que la dolarización es la salvación de la Argentina, a mi juicio es una simplificación del problema. Primero, también no hay dólares suficientes. Cuando uno piensa en la dolarización, técnicamente estamos pensando en que mañana se le dice a todos los argentinos, se les da 6 meses, y supongamos que esto ocurriera en diciembre, pero vamos a poner el ejemplo para ver, digamos, porque muchos hablan de dolarización, pero ¿qué significa? Primero en términos operativos y luego en términos de los sectores reales de la Argentina, de la creación de empleo, de la creación de fuentes de inversión. Decimos, el 1 de julio del 2021 empiezan a circular solamente dólares en la República Argentina. Bueno, ¿cuántos dólares hay de reservas hoy en la Argentina como para poder hacer el ratio de todos los pesos que hay en circulación, solamente el circulante, sin tomar los pasivos monetarios que tiene el Banco Central? No quiero ni mencionar el ratio, el cociente de lo que dan la cantidad de pesos con respecto a la cantidad de dólares para no tener un título mañana en los diarios, pero simplemente les digo que hagan ustedes la cuenta en su cabeza de cuánto es el circulante, y si lo quieren hacer contra reservas brutas, les da un número, y si les quieren hacer contra reservas netas, les da otro número. Con lo cual, digamos, en la práctica no están los dólares como para poder generar una dolarización. Pero en segundo lugar, para pensar en una dolarización, nosotros deberíamos tener el esquema productivo, las mismas normas impositivas, regulatorias, laborales de las que tienen los Estados Unidos, para poder ser competitivos en nuestro sector privado. Entonces creo que el camino no es la dolarización, creo que el camino es un programa que tenga estas aristas. Claramente hay que fortalecer el mercado de capitales local. Allí, por ejemplo, no tuvimos tiempo, pero permítanme decir que medidas como el impulso a los seguros de vida y los seguros de retiro que sean voluntarios, en donde haya un incentivo impositivo para aquellos que invierten en este tipo de instrumentos, que los montos invertidos sean deducidos o no paguen impuesto a las ganancias durante el tiempo que está invertido en este tipo de fondos. Esto permitiría tener también mayor profundidad en el mercado de capitales local, para nuevos trabajadores generar un registro de empleo en donde cada uno pueda ir contribuyendo fondos del empleado y el empleador, y que esos fondos se puedan invertir también en el mercado de capitales local. Me parece que el camino es bajar la inflación, tener una política fiscal. Además, el problema que ha tenido también la Argentina es siempre una política fiscal que es inconsistente con la política monetaria. Y por eso planteo convergencia. No hay un solo instrumento que sea salvador, sino que debe ser la convergencia, y por eso es necesario que la política económica tenga toda una coordinación. Yo creo que la fragmentación en términos de toma de decisiones no ayuda a tener, reitero, este concepto de integralidad y este concepto de equilibrio general, que es como comencé mi charla con ustedes. Este concepto me parece central para poder plantear una política económica y social, ¿no? Porque uno no puede plantear un óptimo sin tener en cuenta qué es lo que genera más empleo y qué es lo que genera más empleo de calidad. Bueno, ese concepto de integralidad no permite atajos que sean realmente sustentables. Muy bien, Martín. Ahora sí, José Urtubey. Ahí está, estaba silenciado. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Fundación Mediterránea. Martín, hablabas de federalismo económico, y en línea con eso, bueno, obviamente me lleva
a pensar en la coparticipación, lo que se está discutiendo en la Corte y la deuda pendiente. Pero otro punto es el tema del Banco Central Federal, que también lo manda la Constitución. En los últimos años y en los últimos meses, sobre todo, se hizo una fuerte emisión que no fue coparticipada. ¿Qué opinión tenés vos de esta deuda pendiente y de si sería una solución federalizar finalmente el Banco Central? Sí, sin duda, comparto con vos que se necesita, y de hecho hemos compartido muchas conversaciones públicas y privadas contigo, José, en términos de un federalismo fiscal que debe ir acompañado también por un esquema de un banco federal o de un banco central federal, precisamente que le dé capacidad regional. Creo que el mejor ejemplo, sin copiar, es el ejemplo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene distintos bancos regionales, como la Reserva Federal de Atlanta, la de Texas, la de San Francisco, de donde sale la actual o la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Yo la conocí ahí en el año 2005 cuando era presidenta de la Reserva Federal de San Francisco. Con lo cual, sin duda, en estos cambios hacia un mayor federalismo, hacia una mayor justicia distributiva, tener un banco central federal con medios de pago, con estructuras federales divididas por regiones, la región centro, la región Cuyo, la región NEA, la región NOA, la región patagónica, es otro tema central a poder trabajar en una Argentina que piense en términos estratégicos. Federalismo fiscal junto con federalismo monetario. Muy bien, y ahora sí, doctor, como para ir cerrando por el tema de su agenda, le vamos a pedir que nos deje un mensaje esperanzador para todos los conectados, pero aquí les vamos a contestar a Liliana Franco, periodista, y a Candelaria de la Sota, que el doctor Martín Redrado no nos ha pedido que no responda a preguntas, simplemente que tiene su agenda que cumplir. Pero si a ustedes les parece y está de acuerdo, doctor, les damos la palabra a ambas periodistas. ¿Puede ser, por favor? Sí, por supuesto. Nunca me he negado a las preguntas de la prensa, así que primera y las dos me escriben permanentemente, así que me extraña que puedan decir eso. Adelante. Adelante, Liliana primero y después Candelaria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por permitirme participar. Y bueno, sí, Martín, es cierto, siempre estás preguntando, siempre aceptás nuestra requisitoria, por eso me llamó la atención. Hiciste una presentación de un programa económico. Mi pregunta específica es si esto se lo has podido expresar también al actual ministro de Economía, tus ideas, y si es lo que conversaste también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. No, esto es básicamente lo que he presentado, es el modelo que está detrás del libro que es Argentina Primero, así que está a disposición de todo el público. No conozco al ministro de Economía actual, conozco y charlo con otros funcionarios, con gobernadores, con intendentes, con sindicalistas. Bueno, por supuesto, todo aquel que me lo requiere, hablo de este tipo de cosas. La conversación que tuvimos con la vicepresidenta fue en un marco privado y por lo tanto queda en el marco de esa privacidad, de una conversación uno a uno, con lo cual digo, mis ideas son públicas, aquí simplemente lo que le he dado es una formalización, pero hace tiempo que vengo pregonando, y bueno, mi libro específicamente habla de manera muy simple, como si estuviera tomando un café con mis amigos de estas ideas, pero creo que no necesito presentarlo a uno u otro interlocutor. Todo aquel que requiere mi opinión, se la doy con mayor o menor profundidad de acuerdo al ámbito. Este era un ámbito como el de la Fundación Mediterránea que me permitía, dado la visión estratégica, ir no solo a hablar de los conceptos, sino también a profundizar en los modelos teóricos que estaban detrás del mismo. Muchas gracias. Ahora sí, Candelaria de la Sota, por favor. Hola, ahora sí, ¿no? Hola, buenas tardes, muchas gracias Miriam. Martín, ¿cómo estás? Sí, siempre hablamos. Lo único que decíamos era qué lástima que no había tiempo, buenísimo que te hayas hecho unos minutos, mil gracias.
Me quedé pensando en la pregunta que te hicieron sobre el tema de la paz cambiaria. Y hay muchos analistas que vaticinan que enero es una fecha muy difícil, es decir, que podemos pasar tranquilamente diciembre, pero va a ser muy difícil a partir de los primeros días de enero que haya esta calma en el mercado de cambios. ¿Vos cómo lo ves? Sí, estamos viviendo, Cande, un momento muy delicado de la economía argentina. Yo prefiero más que pronósticos, hacer propuestas constructivas, ¿no? De cómo se sale de este proceso, dónde están las fuentes adicionales de divisas, cómo Argentina con un programa como este y que tenga el paraguas o la aprobación del Fondo Monetario, estoy convencido que sobrarían dólares y no faltarían dólares. Por lo tanto, hacer pronósticos en 15 días, en 20 días, parece que no ayuda. Y este es un momento tan crítico de la historia argentina, tan crítico de la historia de la humanidad. Déjame avanzar con propuestas constructivas, con ayudar, por lo menos en el terreno de la discusión, en este sentido, más que ser un agorero si el 15 de enero es una fecha crítica o no, sí simplemente poner que los instrumentos que están sobre la mesa, como los que analizamos hace un instante, digo, instrumentos como Dollar Link, la utilización de títulos o de intervención en el mercado de títulos, en la compra y venta, son todos instrumentos de corto plazo que deben consolidarse en un programa que revierta la confianza. Si eso se logra con el Fondo Monetario, si eso se logra con leyes que precisamente marquen un sentido de rumbo, bueno, eso está abierto a la discusión. Lo que está claro es que los instrumentos que están sobre la mesa son de extremo corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Su visión estratégica ha sido muy clara. Por eso esperamos su mensaje esperanzador. Muchas gracias. Bueno, sin duda, como les decía hace un instante, Argentina, el mundo, estamos pasando por una etapa crítica en donde desde todos los sectores necesitamos hacer aportes constructivos a brindar soluciones a la Argentina que viene. Mi visión es que tenemos muchos diagnósticos en el día a día, que por supuesto hay que partir de un buen diagnóstico, un diagnóstico que tiene que ver con la inestabilidad que plantea la nominalidad de la economía argentina y por eso la necesidad de un programa de estabilización y la necesidad de modernizar nuestra estructura productiva para poder generar más empleo y empleo de calidad. Ese es el objetivo que debe tener cualquier política económica, generar mejor empleo, empleo de calidad, mejores salarios, mejor capacidad de competencia de nuestras industrias y nuestras empresas en el mundo, con lo cual simplemente esta invitación a que en un momento tan crítico de la Argentina podamos cada uno desde nuestro sector, desde los sectores productivos, también le digo permanentemente a mis clientes, y ahora me tengo que sumar a una charla con un cliente, que miren hacia adentro de sus empresas, no solo esperar todo del sector público, sino también este proceso de digitalización que nos está llevando la pandemia, digitalización de operaciones productivas también hacia adentro, la industria, cómo incorporar los avances que tenemos en la tecnología, en servicios, a nuestra industria y generar una industria 4.0. En definitiva, también mirar hacia adentro de nuestras empresas, utilizar Big Data, inteligencia artificial, para poder detectar las nuevas conductas del consumidor, las megatendencias internacionales. Hablé de alguna de ellas, como es la megatendencia vinculada a la relocalización de cadenas de valor en el mundo. Bueno, invitarlos a todos a pensar en estas nuevas megatendencias, cómo impactan a la Argentina, y cada uno, desde la dirigencia empresarial, desde organizaciones como la de ustedes, de Fundación Mediterránea, a generar aportes productivos. Puede ser un momento de punto de no retorno de la economía argentina, de poder dar vuelta a la taba, de poder cambiar las expectativas para evitar esta decadencia casi sistemática que estamos teniendo en las últimas décadas. Momentos como este en la historia de la humanidad, en la historia de la Argentina, nos mostrarán
qué contribución habremos hecho desde un libro, desde una discusión, desde políticas públicas. Uno puede hacer aportes desde el sector privado, desde nuestras empresas, ganando mercado, generando empleo, en fin, de eso se trata, de pensar la Argentina a los próximos 10 años y de poner los elementos en la cancha para poder hacer que no sea solamente un sueño que quizás tuvieron cuando fundaron Astori y Pagani, Fundación Mediterránea, sino un sueño también que tenga pilares constantes y sonantes que puedan ser medibles, que puedan ser tangibles para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso virtual para usted, doctor, y para todos los presentes conectados en esta reunión Zoom. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gran gusto y hasta cada momento. Gracias.